enfadé. Eso fue la primera, pero la segunda, fuimos con mi hijo a ponernos la vacuna y él no bajaba de 38,5, 39 la fiebre, 39,5, casi 40 llegó. Yo me Todavía puse no la me tengo. Sinopharm y sí me agarró fiebre. Mm. Yo Hay que solo me puse ponerse, ¿cómo? también. Sí, hay que ponerse la vacuna y después cuidarse. Yo pensé que no me iba a hacer nada. Dije, bueno, la primera me pasó algo, ahora no me va a pasar nada. En el Parque de la Democracia colocan las vacunas y hay de todas las edades haciendo fila. Los de la segunda dosis de Sputnik directamente vamos a Moderna. Y es desde las 12 del mediodía hasta las 18, creo, o 19. Bueno, ¿alguno que quiera ser coanfitrión para admitir a los chicos que entran más tarde? Bueno, ¿quién son? ¿Mirón Gabriel? Vale. Entonces son 3 cosas: admitir a los chicos que van entrando y a las chicas, y silenciar el micrófono, y si hay preguntas en el chat avisarme. Bien. ¿Empezamos? Antes que me agarre fiebre de nuevo, empezamos. Estamos ahí bien en hora que no tengo fiebre. Así que vamos a empezar y está bueno el tema que vamos a dar. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Solo para repasar un poquito lo que dimos en la última clase, algunas cuestiones importantes, como si fuera un resumen, voy a hacer del límite, que ya lo habrán dado en la práctica, pero que me interesa que lo hagamos de nuevo, que lo retomemos. Primero, que los límites iterados, y dentro de los límites iterados, otros caminos, como por ejemplo las de recta que ya vieron en la práctica, teniendo cuidado siempre que las de recta pase por el punto que se defina. O sea, uno como que se acostumbra a hacer siempre en el 0, 0, eso ya venimos arrastrando en análisis 1. Parece que no miramos hacia dónde tiende el punto y nos perdemos en ese tema. Entonces miren bien a qué punto tiene. Por ejemplo, si tiende al 1, 2, X1 y la Y2, tengo que hacer un haz de recta que pase por ese punto, ¿sí? Hacer bien la ecuación que corresponde. Y eso sería otros caminos. También puede ser por haz de parábolas, que puede ser por coordenadas polares. No sé si ese llegaron a ver también en la práctica, el de polares, radiales. Profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Profe, una pregunta, el de radianes se puede usar para cualquier punto, ¿no? sí, también, si no es en el 0, 0, tienen que armar bien las ecuaciones de X y de Y. Entonces, los límites iterados y otros caminos, si son distintos, prueban
que no existe el doble. Y otra cosa importante, que lo tengo por aquí anotado, a ver si lo encuentro. 2 segunditos me esperan porque lo anoté en mi apunte. Que la otra cuestión importante es que la existencia e igualdad acuérdense que la E al revés es existencia, ¿sí? Entonces la existencia e igualdad de iterados y de otros caminos no es condición suficiente, no es condición suficiente, y esto también lo habrán visto en el práctico, para que exista el doble. ¿Se entiende? Las dos cosas tienen que, estas dos observaciones tienen que grabárselas. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo de límite que dábamos antes en la práctica. Yo cuando era profe de práctica me acuerdo bien de este ejemplo, que está bueno que lo traiga hoy, porque el miércoles no me daba el tiempo ya para hacérselos, pero me comprometí hoy a hacerlo. Es un ejemplo donde tiene la función seno y coseno. Creo que está en la guía entre los ejercicios complementarios, si pueden mirar. Dice que el límite de x más y más y por seno de 1 sobre x más seno de 1 sobre y. Si tienen la guía de práctico por ahí a mano, miren a ver si están en los complementarios. Para x, y tendiendo al 0, 0. ¿Lo tienen ese ejercicio por ahí? Es complementario, ese profe no está, por lo menos. No quise. ¿No está? Bueno, este ejercicio tiene algo en particular. A ver. Cuando lo analizamos, el x más y que tiende a 0, 0, como doble, ¿no es cierto? Como a la vez, las dos variables tendiendo a 0, 0, esta suma nos da 0, que tiende a 0, 0 más 0, 0. Pero si nos metemos adentro del segundo paréntesis, vamos a ver que seno de 1 sobre 0 y seno de 1 sobre y es como decir seno de infinito, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Este tendería a infinito y este tendería a infinito. Y no vamos a saber bien qué valor nos va a dar porque sabemos que en el infinito no sabemos en qué lugar va a caer, pero sí sabemos qué cosa de la función seno. ¿Qué es periódico? Es periódica y qué más. Que en pi Está medios acotada. tiene Es un valor acotada. determinado, en cero tiene cero.
Sí, puede llegar a ser 0, puede llegar a ser -1, puede llegar a ser 1 y no más de ese intervalo. O sea, está definida entre -1 y 1. Entonces podemos pensar que esos valores van a tender a un número K. No sabemos cuál es el número porque está en el infinito. Pero sabemos que va a estar acotada entre -1 y 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando tengo este caso así y casos parecidos a este, sobre todo cuando involucra seno de un cociente, que el argumento sea por un cociente, como en este caso 1 sobre X o 1 sobre Y, vamos a poder resolver pensándolo como función acotada. Y entonces ya vemos que esto me da así, y se dice que esto es como que me da 0, y como mucho, va a ser como mucho, podemos poner un 2 de 1 más 1, la mayor cantidad que puede darse, que las dos nos den justo 1. Entonces 1 más 1 me queda 2, el mayor valor que puede ser, no importa el valor que sea, sino que ese es el mayor valor que me da la cota, y me da 0. ¿Se entiende? Entonces este límite les quería mostrar. Y hay casos parecidos, donde creo que es otro, vamos a pensarlo a este. Voy a hacer así, X por seno de 1 sobre Y. Hago otra función, o sea, este es el primer ejemplo y este es el segundo. ¿Y acá qué va a pasar? Vamos a pensar y va a pasar parecido, ¿no es cierto? Que este X va a tender a 0 en el límite doble, y todo esto va a tender a un K, un valor K que no sabemos cuánto vale, que va a ser menor o igual que 1. La cosa es que aquí me va a dar 0 por 1 como cota, el mayor valor que puede llegar a tomar, y me queda 0. ¿Sí? Desde el doble. Cuando yo ya desde el doble lo trabajé de manera de que con propiedades algebraicas o infinitésimos equivalentes, el doble ya lo salvo y me da 0, significa de que ya no hace falta hacer más estudios, excepto que los profes nos pidan que analicemos algún camino, algún iterado. Pero si no, ya ahí digo que existe el límite doble. En ambos casos acá existe el límite doble. Y en ambos casos, en estos ejemplos, el límite doble me da 0. Pero en particular en el segundo, les quería hacer el límite iterado, para que miren qué pasa. El límite 1 voy a hacer tender primero la X a 0 de la función. No voy a escribirla, la dejo así y ustedes ya saben que es la de arriba. Entonces yo voy a hacer el límite de X que tiende a 0 primero. Cuando X tiende a 0, ¿qué pasa con la función? Se hace 0. Cero, directamente 0, porque 0 por lo que tengo, que es la función seno de 1 sobre Y, el 0 lo absorbe y me queda límite de 0 para cuando yo tienda a 0, es una constante, me queda 0. Pero les voy a hacer el segundo límite doble, límite iterado, perdón, que es, primero voy a hacer tender la Y a 0. Y ahí sí estamos en problemas. Profe, ¿Sí? ¿y no era que cualquier número dividido infinito? Ah, no, está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno, No, porque he dividido 0, no he dividido infinito, está bien. Me equivoqué. eso. Está bien. Bueno, pregunten, y a veces cuando uno hace en palabras la duda que tiene, se da cuenta solo, ¿sí? Por eso siempre se aconseja que pregunte. Bueno, entonces,
el límite para x que tiende a 0, ¿de qué me va a quedar acá? Acá me va a quedar de x por un número, voy a poner así, indeterminado. No sé cuál es equivalente a decir una indeterminación. Entonces, este no existe. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo haga tender primero, solo el primero, o sea, solo tender y a 0, cuando tengo el seno de 1 sobre y, yo puedo decir que está acotado, pero tengo que poner un número acá, y no es lo mismo. No sé qué número es este. Es una indeterminación. No es lo mismo que en este caso, que son los dos a la vez, o en este caso, que primero ya se hizo 0 la x y al multiplicar me dio 0. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la importancia de la existencia del límite doble, aunque uno de los límites iterados no exista o no existan los dos. Si existe el doble, no hay más nada que discutir. Este ejemplo les quería dar. En base a eso, si alguno después se anima a hacer los ejercicios complementarios, tiene dudas, pregunten. Hoy a las 2 de la tarde tenemos consulta, así que pueden preguntar ahí. ¿Estamos? Ok, profe. Sí, profe. Bueno, paso a otra hoja. Bueno, y ahora el tema que vamos a dar completa el tema del límite, que es continuidad. Es un tema muy conocido por ustedes, porque si ven análisis 1 también. Continuidad. Primero vamos a ver lo voy a escribir así, de una función de dos variables. Primero vamos a ver en un punto. Y después vamos a ver qué pasa en más puntos. Entonces, vamos a realizar la definición poniendo que da todas las condiciones, ¿no es cierto? F de A en R. A, que es el dominio, incluido igual. Vamos a usar directamente ya en el espacio vectorial euclídeo con la métrica de distancia de 2 dimensiones. Vamos a hablar también de un punto P sub 0 de coordenadas x0, y0, que es punto de acumulación. ¿Qué significa que sea punto de acumulación? ¿Que pertenece al dominio? No necesariamente. Yo ahora agrego que pertenezca al dominio. Que hay un entorno de punto del que pertenece al dominio y otro entorno de punto del que no pertenece. Sí, exista algunos elementos del dominio. Pueda pertenecer o no a P0, pero el entorno tiene que ser reducido. Yo saco el P0, que es el centro. Pero después, al aclarar que P0 pertenece a A, lo estoy incluyendo en ese entorno, que esa es la gran diferencia con la definición de límite. ¿Se entendió? F es continuo en A si cumple, y ahí viene la definición parecida a la del límite. O sea, que el límite de f de P cuando P tiende a P0 es igual a F en P0. Sí, solo sí. Qué feo que salió la flecha esa. Bueno, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0.
existe un delta de epsilon mayor que 0, tal que. Y ahí marca la gran diferencia. Que para todo P que pertenece al dominio de la función se cumple. Que en un entorno reducido, que vamos a ponerlo así que es más fácil de escribir. Reducido no, perdón, ahora ya no es reducido, eso es lo que justo quería marcar. Porque P pertenece a A. Entonces en un entorno, o sea que P puede ser P0, los valores de la función en ese entorno me van a hacer que f de P menos f en P0 sea menor que epsilon. Eso se dio en análisis 1, ¿se acuerdan que esa es la definición? Pero como es difícil probar desde la definición, es que en la práctica se utilizan las 3 condiciones. O también las mismas 3 que usaban en análisis 1. Primero, que exista... ¿Que existe la función en el punto? Sí, señor, en el punto. Que Segundo, existe el límite teniendo el punto y que hay veces en igual. perfecto, que existe el límite para P teniendo a P sub 0 de f de P y que sea finito. Y tercero, que es el límite, el primero, la segunda condición, que es el límite f de P que tiende a P0, sea igual a la primera condición. Y ahí se cumple, o sea, estos 3 pasos que uno hace en la práctica, sintetiza esta definición que por ahí suele ser muy compleja, esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces, llego a la misma conclusión en la tercera condición a esta definición que tengo acá. Bien, ¿qué es lo más difícil de estas 3 condiciones? Aquí, probar que existe este límite. Ahí se puede complicar respecto de análisis 1, porque en análisis 1 podían hacer límites laterales para decir que no existe, podían hacer alguno de los métodos porque estaba bien clasificado, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, todas las indeterminaciones tenían su método. En cambio acá, en análisis 2, no es tan sencillo, o sea, tendrían que empezar a ver todos los casos, buscar el libro si quieren, o hacer los complementarios y ver todas las posibilidades que tienen para calcular el límite doble de funciones de 2 variables. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos con la definición de continuidad y les quiero hacer un ejemplo muy lindo que está en el libro de teoría. Que dice, por Tengo una ejemplo... duda. Sí, señor. Sí, señorita. Sí. En el libro, en el apunte a la cátedra, que sería el libro Sí. de Mahavé, hay 2 definiciones para continuidad. Usted ahora dijo que esta es la definición en el espacio. ¿Por cuál nos tenemos que guiar? Porque en realidad no es el único tema que tenga 2 definiciones. ¿A qué le llamás 2 definiciones? Al enunciado principal de la definición nomás tiene 2, uno en función de 2 variables, y después está la otra que es más general, creo. Y bueno, pueden usar, si nosotros generalmente en la teoría le pedimos de las de 2 variables. Yo acá fíjate que si vos analizás hice una combinación. ¿Cuál combinación ocupé? Me paré diciendo que A está incluida en este y definí P0, ¿sí? Pero a la hora de usar la definición no usé f de xy, sino que usé directamente f de p. Entonces como que acá combiné las dos. ¿Vos tenés a mano la definición del profe? Sí, sí. Bueno, como me resultó más fácil, escribí esta que sería la de n variables, ¿ves? Pero acá se tendría que haber escrito la de 2 variables
¿qué me faltaría? ¿Qué tendría que haber puesto? Bueno, tendría que haber puesto que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado en raíz cuadrada, tiene que ser menor que delta, tendría que haber puesto más específico. Y yo acá usé las dos, como te digo. Y acá tendría que haber puesto f de xy. Esa es la diferencia, pero lo pueden hacer de las dos maneras. Si te pido de una sola, de dos variables, hagan directamente la que hice yo acá. ¿Se entendió la pregunta, la respuesta? Sí, profe, gracias. De nada. Yo acá, por tema de espacio, para no estar desdoblando tanto, ocupé la notación que se suele usar para n, porque entonces es más fácil escribir esto, es más fácil escribir esto otro. Ahora, si les piden concretamente para dos variables, en un examen por ahí se aconseja de que hagan esta completa. No sé si me expliqué. La cosa es que ahora vamos a hacer un ejemplo. Dice, estudiaremos la función, primero vamos a estudiar la función f de xy. Esa función es x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. En 0, 0 vamos a estudiarla. Entonces, vamos a ver que esta función, si analizamos la primera condición como van a hacer en el práctico, en 0, 0, o sea, en xy igual a 0, 0, no existe. ¿Sí? O si quieren lo completo. En xy igual a 0, 0, voy a tener que la función en 0, 0 me va a dar 0 al cuadrado por 0 al cuadrado, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto me da 0 sobre 0. O sea que, ¿qué me dice? Que no está definida. No me da un número real. Es una indeterminación. Segundo, el límite. Y acá para hacer el límite lo que se propone es pasar a coordenadas polares. Pasar a coordenadas polares, siempre se aconseja coordenadas polares o dentro de los límites radiales, es cuando tengo expresiones donde aparece esto, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, si paso a coordenadas polares, ¿qué voy a tener en cuenta? Que x es igual a r por coseno de alfa, que y es igual a r por seno de alfa, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Y todo esto para alfa, ¿de dónde a dónde? ¿De 0? ¿De 2pi a 0? Sí, de 0 a 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a hacer el límite de esta función de xy que tiende a 0, 0. De f de xy, pero lo voy a convertir en una función que tenga r y coseno. R y alfa quiere decir. Dos variables distintas. ¿Esto hicieron en la práctica del miércoles? Sí, profe. Vieron que es fácil, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos ese cambio de variables,
vamos a ver que, ¿quién de las dos variables tiende a 0 acá? Alfa. R tiende a 0. El radio, porque de esa manera en cualquier dirección que yo haga, que vaya achicando el entorno hacia X0, Y0, es R el que se achica a alfa, gira. O sea, alfa me dice que cualquier punto en cualquier dirección, pero cuando tienda R a 0 me debería dar 0. Entonces, esta función me va a quedar como arriba, X, lo voy a cambiar por R por coseno de alfa. Mostrar al cuadrado es R por coseno cuadrado de alfa. La Y va a ser R cuadrado por seno cuadrado de alfa. Y abajo voy a tener la suma de x cuadrado más y cuadrado. Si yo elevo esto y sumo, voy a tener en común r cuadrado, que ya lo puedo sacar afuera, por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿Se entiende lo que dije ahí? Sí, porque lo va a querer hacer uno a coseno y a seno. Bien, entonces esto es igual a 1 por la identidad trigonométrica, la relación pitagórica. Y r cuadrado se puede cancelar porque está abajo como factor común multiplicando y arriba es todo producto. Entonces, vuelvo a repetir el cálculo y digo, límite para r que tiende a 0 de arriba que tengo r cuadrado por coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa. Y miren acá, r tiende a 0 y va a ser 0 toda esa operación. ¿Sí? Entonces, cuando el análisis de la continuidad me da que existe el límite doble, como en este caso, se dice que la función es discontinua evitable. ¿Se acuerdan? Igual que en análisis 1. No existe la función, pero sí existe el límite. Eso significa que la función va tendiendo de a poco a un número, a un solo número. No hay distintas posibilidades. Entonces, si existe el límite doble, la discontinuidad es del tipo evitable. Y yo puedo redefinir la función. ¿Se entendió? O sea que va a haber discontinuidad evitable cuando exista el límite doble y va a haber discontinuidad esencial cuando no exista el límite doble. ¿Quieren sacar una foto y paso la hoja? ¿Paso ya la hoja, puede ser? Sí, listo. Sí, profe. Gracias. Gracias. Bueno, entonces se redefine la función. Uy. De XY para que sea continuo. Y es como que rellenamos el agujerito que tenía la función y va a ser una f de XY que va a ser arriba x cuadrado más y, no, estaba acordando mal, x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado para todo XY distinto del origen. Y va a valer 0 en el origen. Entonces,
es continua redefiniéndola y relleno el agujerito igual que en análisis 1. Otra cosa que les quería decir. El grado de P, si llamo P a este polinomio y Q a este polinomio, el grado de P es 4. Y el grado de Q es ¿cuánto? 2. 2, muy bien. Menos mal que dijeron 2, ¿eh? A veces me contestan 4. Entonces, como el grado de P es mayor que el grado de Q, va a ir más rápido el P al 0, va a ser un infinitésimo de orden superior. P es infinitésimo de orden superior a Q. Esto lo traemos de análisis 1. Eso significa que el numerador va a tender mucho más rápido a 0 que Q. Y esa teoría ya me estaba dando la pauta de que podía tener límite doble. ¿Se entendió? Profe, basándonos en esa teoría, ¿podemos resolver así un ejercicio o sí habría Sí, que...? sí. Ok. Ahora si ustedes resuelven algo raro, así que se les ocurre, y nos consultan en las clases de consulta, sí, sería lo ideal que lo hagan. Ahora, si fuera al revés, si fuera que arriba tengo x cuadrado más y cuadrado, y abajo x cuadrado por y cuadrado, ¿qué podríamos decir? O sea que acá tendría x cuadrado más y cuadrado, y acá abajo x cuadrado por y cuadrado. Tiende a infinito, ¿no? ¿Eso no daría infinito? Esto me daría 0 sobre 0 de entrada. Pero acá podríamos analizar que si esto es P, todo esto es P, y todo esto es Q, podemos decir que el grado de P es menor que el grado de Q. O sea que esta función tiende a infinito, porque Q tiende más rápido a 0. O sea que aquí sí que va a haber discontinuidad esencial. Se supone que si calculamos este límite y salvamos la indeterminación, va a tender a infinito. Esperen, lo voy a hacer mejor a esto. Salvando la indeterminación, nos va a quedar ¿qué cosa? Que f de p va a tender a infinito cuando p tienda a 0, 0. ¿Se entiende? Entonces puedo decir que aquí, como la función tiende a infinito, no existe el límite doble. No existe el límite doble finito. ¿Está? La función en este caso es discontinua esencial. Porque no existe el doble. No voy a poder redefinir porque directamente no tiende a un solo valor, tiende a infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguimos? Bien. La próxima, entonces, el próximo tema es continuidad de una región. Uy, apreté algo que no tenía que apretar y borré todo.
continuidad en una Profe, región. a la hoja ¿Sí? anterior. Sí. ¿Dónde puse equivalentes? Porque yo acá hablé de grados de... ¿Puedo pasar de hoja? Sí, infinitésimo dice. Ah, bien, eso. Yo acá hablé de grados de infinitésimo superior, arriba o abajo. Y cuando son equivalentes, perdón, seguramente me va a dar un número. Si son equivalentes, me tiene que dar 1 cuando haga el cálculo. O sea, si yo tengo seno de x por y, lo voy a poder reemplazar ¿por cuál? En el origen. ¿Se entendió la pregunta? No, profe, ¿puede repetir? Si yo tengo la función seno de x por y, la voy a reemplazar ¿por quién? ¿Por qué equivalente? X por Y. Por x por y. Me sale el aviso en la pantalla de que están entrando todavía. Gracias. Ahí. Por ejemplo, eso lo pueden ver. Hay un libro, yo no sé si es Rabuffetti, cálculo 2, que habla de infinitésimos en 2 variables. Háganme recordar en el grupo que busque, a ver si lo encuentro y les paso foto. Entonces, una función, ahora paso al tema, que una función es continua en una región A si lo es para todo P que pertenece a solo eso, decimos. ¿Sí? O sea, hay funciones, por ejemplo, la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya sé que esto es un paraboloide de revolución. Es continuo para todo. Oh, cualquier cosa puse. Es continuo para todo P que pertenece al dominio A, para toda la región. ¿Sí? Bien, y así como tenemos propiedades para el límite, hay propiedades para la continuidad. Bueno, entonces, si la función f de xy es continua, se cumple primero que una constante k por la función también es continua. Creo que en el apunte está demostrado esto, no sé si todas. El segundo, si G, ya sé que voy a hacer así, no escribo tanto. Vamos a poner las dos funciones acá. Si f de xy y g de xy continuas, se cumple. Cuando yo sume f más g, me va a dar una función continua. ¿Sí? Si yo hago f por g,
Es como una composición, también es continua. Si hago F dividido G, también es continuo, pero ¿con qué me falta aclarar acá? Con G distinta de 0. Y la quinta, que F compuesta con G, o que es lo mismo, perdón, G compuesta con F tengo que leer. G de P compuesta con F es continuo. Y acá también me faltó agregar algo, continuas en P0, porque estoy hablando de primero, tengo que hablar siempre en un P0. ¿Sí? Y después, según las composiciones, según las operaciones que vaya haciendo, puedo deducir finalmente, según lo que obtuvimos, que sea continua para todo P de una región. Y la última, que esa sí es re importante, que es la permanencia de signo. Tiene nombre esta propiedad. Esta también la vimos en análisis 1. Permanencia del signo. Bueno, déjenme que vea porque no me acuerdo cómo empieza esto. Vamos a hacer con azul. Dice, si una función es continua, o sea, si f de x, y es continua, y su valor numérico distinto de 0, ¿sí? O sea, me tiene que dar positiva o negativa. En el P sub 0, en un punto determinado, existe un entorno de este punto, o sea, sería un entorno de ese punto, donde el signo de la función se mantiene constante. Existe un entorno de ese punto donde el signo de la función se mantiene. Eso significa que, si por ejemplo, como les decía, que es positiva, no en el 0, ¿no es cierto? No, para todo un valor numérico distinto de 0. Porque en el 0 va a pasar de que va a ser positiva o negativa, puede llegar a ser, por eso distinto de 0 en P0, lo que es en un entorno me va a dar todo positivo. Eso quiere decir, existe un entorno donde el signo de la función se mantiene, por eso es permanencia del signo. ¿Sí? Hay una demostración en el apunte, nunca la tomamos, pero bueno, si la quieren leer y tienen dudas, nos preguntan, ¿sí? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Las propiedades toman en examen? No. Lo que sí se puede tomar es cómo las aplican, las conclusiones que saquen. ¿Sí? A ver si tengo por acá algún otro ejemplo antes de terminar. Profe, una pregunta. Al inicio usted Sí. dijo que si los límites iterados son distintos, Sí. pero existe límite doble, por lo tanto, ¿existe límite? No. Yo dije que si los límites iterados son distintos, son la definición de que no existe el doble. Después dije que la existencia de
límites iterados y otros caminos iguales, no es condición suficiente para que exista el doble. Por eso se escribe en la práctica, puede existir el doble. Y por último les di un ejemplo donde existe el doble y puede ser infinito un iterado. O sea, es más fuerte la primera, o sea, de que tiene que sí o sí existir el doble. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Yo acá tengo un trabajito para que analicen, pero es para la teoría nomás, ¿eh? Por si están aburridos ahora hasta las 10, que lo saqué de Larson. No vayan a leer ahora Larson para descubrir, traten de pensar ustedes. Les voy a dar algunas funciones. Para que hagan la gráfica con GeoGebra y analicen las continuidades. Esta es un medio de seno de x cuadrado más y cuadrado. La segunda. Uy, esta está bien brava. F de XY igual a coseno de y cuadrado por e a la menos observen después cuando van dibujando con el GeoGebra, cuando van haciendo las representaciones, cómo a medida que van agregando variables y funciones en la expresión va cambiando la gráfica. Yo no sé quién hizo el GeoGebra, pero fue un genio. Miren acá el tema de los grados, de los polinomios, eso les ayuda un montón. Bueno, en todas estas, analicen la continuidad. Por ejemplo, hagan la gráfica en GeoGebra y después vean en esa gráfica cómo se comporta la función y elijan para analizar la continuidad en esos puntos raros, donde ustedes ven que pasa algo en la gráfica. ¿Se entiende la tarea? Sí, sí. Bien, están bien raras esas funciones, bien para que piensen. Esto es más que nada con GeoGebra, ¿eh? Grafiquen y miren de todos los lados, lo dan vuelta, lo giran, hasta que detecten qué puntos. Por ahí puede ser un punto de discontinuidad o toda una línea de puntos, o una región de puntos donde la función es discontinua. A pensar, eso es tarea para la teoría. ¿Analizamos según las propiedades o si es la continuidad nomás? Continuidad nomás. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Quieren sacar una foto de esto último? En el 2 dice e a la menos y la raíz. ¿Cómo? Profe, ¿y la definición de infinitésimos? La misma que análisis 1. ¿Qué dice la definición de infinitésimo? Sea f de a. Que una posición es un infinitésimo si se hace cero
un valor del dominio, o sea, si su límite se hace cero en algún valor del dominio. Así es. Entonces, infinitésima es aquella función que tiene. Yo acá no puedo poner más x, como pusimos en análisis 1, sino que voy a poner cuando p tiende a p0. Ahí ya se imaginan que esta p puede ser una n-ada. Y la f de p me dé 0. ¿Se entiende? Profe. Y también se aplicaría el cociente de infinitesimos, ¿no? Eso estaba explicando hace un rato. Eso, si vos sabés que en ambos, en el numerador y en el denominador, tenés 0, o sea, te quedó 0 sobre 0, significa que arriba tenés una función y abajo son funciones infinitesimos. Entonces puedes analizar los grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora van a tener mucho para trabajar en el práctico. Y inclusive analizar las funciones de los límites que hicieron en el trabajo práctico, en la parte anterior, en la clase pasada. Entonces, todas las funciones que tenían anteriores, traten de hacer el análisis de continuidad y que analizar esto, qué tienen en común las expresiones de lo que van analizando, cómo son las gráficas con el GeoGebra, ¿sí? Entonces van empezando a pensar un poco con la ayuda de GeoGebra, porque no podemos dibujar tantas funciones en dos variables como se hacía en análisis 1. Cada vez más difícil poder dibujarlas cuando no son las cuádricas. Bueno, chicos, salgo de aquí. Prueba superada. ¿Cómo? Ok, profe. Bueno, el miércoles empezamos con derivadas parciales. O sea que ustedes tienen ahora esto, práctica seguida. Mañana tienen el primer cuestionario de autoevaluación que tienen que hacer sí o sí, porque el 60% de los trabajos que se le plantea hacer no importa si aprueban, es hacer. El 60% les exigimos para la regularidad y para la promoción, o sea, tienen que hacer. Aparte los ayuda mucho, ¿sí? Los ayuda a enfrentarse con los temas que por ahí creen que no saben y no saben, o al revés. En estos ejercicios, o sea, en estos cuestionarios también va a ser como en el primer cuatrimestre, que se suman algunos bonos. No se suman, se les pide que hagan nomás. Um, No les da puntaje. En realidad pregúntele bien a los profes de práctica, porque no sé si para la práctica les va a dar algo. bien. Eso no Gracias, sé. profe. La verdad que buena pregunta hiciste, porque ahora le pregunto, si a las 10 de la práctica, pregúntenle a los profes. Y en esta horita que les queda, hagan esos dibujitos que les pasé. Ah, ya dijeron que no suman nada. No, porque la idea es que aprendan a autogestionar su aprendizaje. Que ya para el año que viene van a tener que estudiar solos ya.
hacer su propio estudio, y ahora les damos esta posibilidad de 60% porque tampoco queremos obligarlo. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, chicos, a las 10 empieza la práctica y hagan esos dibujitos que les dije con GeoGebra, a ver si pueden. Si les sirve y pueden sacar alguna conclusión. Chao, profe. Listo, profe, Bueno, gracias. chicos, gracias a ustedes. Chao. Ok, profe, nos Buen fin vemos. de Buena semana. mañana. Chao.